Hola chicos, hoy día queríamos compartir con ustedes las estrategias más generales para poder abordar la comprensión de lectura en la PSU. Más adelante les iremos entregando más herramientas con estrategias más específicas para cada pregunta. Pero hoy día lo importante es que puedan internalizar estos tips que tienen que ver con una resolución absolutamente general de la comprensión de lectura. Nuestro primer tip tiene que ver con dos aspectos. Uno, no parar de leer. Y dos, no parar de ejercitar. Aunque hayas alcanzado en tu puntaje a mitad de año o en septiembre, lo curioso del lenguaje es que el puntaje no se sostiene. No se sostiene si es que uno no continúa constantemente leyendo y ejercitando. Y si ustedes me preguntan, ¿qué debo leer? ¿Qué me aconsejas leer, Morá, durante cuarto medio? Además de tus lecturas complementarias, lo que tienes que leer son textos que provienen de los medios masivos de la comunicación. Reportajes, noticias, columnas de opinión, cartas al director. Incluso si no tienes tanto tiempo para leer novelas, aparte de las que te da tu Morá el lenguaje, puedes leer cuentos cortos. Nuestro segundo tip tiene que ver con la lectura en general. No esperes entender todo en la primera lectura. Si te pasa eso de que has leído pero no has entendido la primera, lo primero es que no debes bloquearte, debes relajarte y volver a empezar. Otra opción sería volver a ese texto en una segunda oportunidad. Chicos, nuestro tercer tip tiene que ver con esta pregunta tan recurrente. ¿Tenemos que leer las preguntas antes de leer el texto? Nuestra respuesta es no. Primero recomendamos leer el texto. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver fundamentalmente con poder capturar del texto tres aspectos fundamentales, que son el tema, ¿no es cierto?, la idea principal y la intención del texto. Solamente en el caso de no entender el texto de ninguna manera, ¿ya?, solo en ese caso les recomendamos entonces recurrir a las preguntas sin mirar las alternativas, eso sí, solo las preguntas, porque las alternativas van a inducirlos a error. Leen las preguntas porque muchas veces pueden orientarlos en cuanto a la temática del texto o a la idea más general que esté demostrando. En nuestro cuarto tip vamos a hablar sobre las preguntas. Las preguntas, o como nos gusta decir a nosotras, ¿qué pregunta la pregunta? Pon mucha atención a lo que te están preguntando. Lo que vamos a hacer en primer lugar es destacar aquellas palabras claves que están dentro de la pregunta. Si no tenemos claro lo que nos preguntan, podemos cometer el siguiente error, que es responder algo que es verdadero, pero no lo que nos están preguntando. Por eso es muy importante recordar. ¿Qué pregunta la pregunta? Nuestro quinto consejo es que seas un lector activo. La lectura es un proceso interactivo entre el texto, el lector y las estrategias que usamos. Por lo tanto, no puedes enfrentar el texto de una manera pasiva. Las alternativas que te damos son subrayar, destacar, encerrar en un círculo o escribir al borde de los párrafos, lo que nosotros llamamos anclaje. Nuestro sexto tip tiene que ver con la marca textual. Todas las respuestas de la comprensión de lectura pasan necesariamente por la marca textual. ¿Cómo sabemos que nuestra respuesta está correcta? Porque está aquí, en el texto. Tú lo que tienes que hacer es encontrarla a tiempo. El error más común en el que suelen caer algunos alumnos es en el sobreanalizar o buscarle la quinta pata al gato. Recuerda que lo más importante es determinar bien qué te están preguntando, encontrar esa marca textual en el texto y contrastarla con la alternativa correcta. Nuestro séptimo consejo es identificar el tipo de texto. Siempre después de leer un texto de manera completa, tú tienes que ser capaz de responder la pregunta a qué tipo de texto corresponde. No es lo mismo leer un texto literario, ¿no es cierto?, que leer un texto no literario. Y lo más difícil dentro de los textos
no literarios es distinguir si el texto es expositivo o argumentativo. Además, esta estrategia te va a permitir responder muchas preguntas en la PSU, dentro de las cuales la más importante es la de la intención que tiene el texto o que tiene el emisor. Nuestro octavo tip tiene que ver con el pie de página o fuente de la cual se ha extraído el texto. Esta parte suele venir obviamente al final del texto y muchas veces los alumnos la pasan por alto. Nosotros ahí hemos encontrado la clave para algunas respuestas correctas o una orientación sobre lo que el texto tenía como idea principal. Tú no debes regalarle palabras al DEMRE, debes leer el texto en su conjunto completo, incluyendo esto, el pie de página o fuente consultada. Nuestro noveno consejo tiene que ver con el léxico contextual, que corresponde a 15 preguntas dentro de la prueba. La primera estrategia es ubicar o encontrar el sinónimo directo. Eso es lo primero. En segundo lugar, tienes que volver al texto, ¿ya?, para encontrar el mejor sinónimo que se adecue al contexto. Por lo tanto, también requieres para estas preguntas comprensión de lectura. En las alternativas, los distractores están determinados por diferencias muy sutiles entre sí. Por ejemplo, matices positivos o negativos, el grado de formalidad de la palabra y también el uso más habitual. Nuestra estrategia para descartar los distractores se llama dispara para otro lado. Esa estrategia tiene que ver con una explicación que no tiene nada que ver con las palabras que aparecen asociadas a nuestra palabra clave en el texto. Así es que no dispares para otro lado. Si luego de ver nuestros consejos aún te queda alguna duda, ven a vernos al departamento y resolveremos tus dudas en conjunto. te esperamos.